Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con las clases de filosofía científica. En la última clase estuvimos viendo moral y ética. Vimos que el objetivo de la moral básicamente es ayudar a realizar o a inhibir la adherencia a algunos valores humanos. En ese sentido, la moral es un conjunto de imperativos que se codifican de alguna manera y se distribuyen en una sociedad. La adherencia a un código moral en general no suele ser obligatoria, sino que es optativa y no es eh, enforced por la ley, como resulta con los códigos o las normas legales de una sociedad, ¿no es cierto? Em, Bueno, la forma lógica de las normas morales son oraciones imperativas. Esto es, son oraciones que expresan restricciones, básicamente, al comportamiento de individuos en una dada sociedad, ¿sí? Em, esas normas, en principio, deberían estar razonablemente justificadas en términos de intereses comunes legítimos de esos individuos en esa sociedad particular y en ese momento del tiempo, de tal manera que las normas morales no entren en contradicción con los biovalores de los individuos. Em, no siempre pasa eso, los sistemas morales muchas veces tienden a osificarse y no evolucionan adecuadamente con la sociedad. Una moral científicamente orientada es una moral que se va realimentando del conocimiento que se tiene en cada instante del tiempo de la sociedad y de los valores de la sociedad para poder ir introduciendo reformas eh, que permitan una mejor armonía entre las normas y los valores. Vimos también en la clase pasada qué es lo que significa, digamos, tener responsabilidad moral. Vimos que solo las acciones intencionales de un organismo pueden ser moralmente correctas o incorrectas. Si la acción no es intencional, o sea que si no está mediada por una abolición que a su vez sea originada en nuestra historia, en nuestros valores previos, o si la acción no es intencional, entonces no conlleva una responsabilidad moral. Por eso es que tendemos a pensar que, por ejemplo, los niños pequeños no tienen responsabilidad moral sobre sus actos, ni, por ejemplo, ciertos animales tienen responsabilidad moral por algunas de las acciones que cometen, o personas con serias discapacidades en el funcionamiento de su cerebro que no pueden generar voliciones que estén acordes a ciertos valores que han adoptado y que de alguna manera justifican, entonces tampoco pueden ser consideradas moralmente responsables. O sea, la responsabilidad moral básicamente es una relación entre el agente intencional y un conjunto de acciones que ese agente realiza, ¿sí? Pero para poder asignar la responsabilidad moral, nosotros tenemos que ser capaces de rastrear el origen de la acción a voliciones que el agente formule de acuerdo a su visión del mundo, su forma de ser, los valores que ha adoptado, etc. Entonces, en la medida que el agente considere que esa visión, esos valores están justificando su acción, la persona es moralmente responsable de sus actos. Entonces, fíjense que para poder hacer ese seguimiento, ese rastreamiento y esa asignación de responsabilidad moral, lo que necesitamos es determinismo, precisamente, y no lo que se suele llamar libre albedrío. O
sea, la posibilidad de en las mismas circunstancias exactas poder actuar de otra manera. Si en las mismas circunstancias exactas yo puedo actuar de otra manera, es que mi forma de actuar no tiene relación con la situación previa. Y si no tiene relación con la situación previa, entonces es alegal. Y si es alegal, es imposible que yo tenga algún control sobre lo que estoy haciendo. Entonces ahí hay, yo creo, una confusión muy grande en la gente que acepta el libre albedrío y cree que el libre albedrío es un requisito para la responsabilidad moral. De hecho, en la clase pasada yo les di un ejemplo famoso, eh, introducido por Harry Frankfurt en los fines de los años 60, donde precisamente se muestra que una persona, digamos, que está determinada a actuar de una determinada manera, sin embargo, estamos siempre dispuestos a asignarle una responsabilidad por sus actos, a pesar de que esos actos están totalmente determinados y no hay posibilidad de que la persona actúe de otra manera. Bueno, también vimos que no existen responsabilidades morales colectivas porque los grupos humanos no pueden generar voliciones, sino lo que generan voliciones son los lóbulos frontales de los cerebros de los individuos. Entonces, a lo sumo, lo que hay es una responsabilidad que es compartida en los individuos que actuaron de la misma manera y no una responsabilidad moral colectiva, ¿sí? Por eso también es reprochable el castigo colectivo. O sea, el castigo se debe efectuar. Si se efectúa un castigo como una medida de punición por un acto cometido debido a una responsabilidad moral que se asigna no a un colectivo, sino que es una abstracción, sino a individuos siempre. La responsabilidad siempre está en individuos que deciden actuar de una determinada manera. Por eso dijimos que culpar de ciertas situaciones a cosas como el sistema, el establishment, los grupos hegemónicos, la ciencia, la tecnología, los imperios y cosas por el estilo, en realidad es incorrecto, porque esas cosas no tienen cerebros, no pueden realizar voliciones, por lo tanto no pueden tener responsabilidad moral. Son conceptos en general, lo que he mencionado. Y asignarle una responsabilidad moral es simplemente desviar la atención de dónde está el verdadero peso de la responsabilidad moral. ¿Mm? Los códigos morales en sí son sistemas ordenados de estas normas, imperativos, digamos, que especifican lo que el comportamiento que es aceptable o no es aceptable en un determinado contexto social. Y el estudio de esas normas, la comparación de un grupo de normas con otro, el estudio de la adecuación de esas normas a los biovalores y a los psicovalores, o sea, los valores primarios y a los valores de orden superior, es el objeto de estudio de la ética, ¿sí? O sea, la ética en el fondo es metamoral, es estudio de la moral. Y lo que vamos a continuar haciendo hoy es, bueno, discutir un poco sobre el concepto de acción, o sea, cómo actuamos, y vamos a discutir un poco sobre algunos sistemas éticos que tratan de fundamentar sistemas de normas o códigos de normas morales. La clase pasada también mencionamos el tema del propósito y el significado de la vida. Dijimos que la vida, que es un proceso en cualquier organismo, no tiene un propósito per se, o sea, no viene con un propósito a menos que alguien se lo otorgue. Si ese alguien, digamos, puede ser nosotros que nos ponemos un objetivo para desarrollar, o muchos objetivos, un abanico de objetivos, o puede imponernos ese objetivo a otra persona, a través ya sea de la manipulación o un grupo de personas a través de la propaganda, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es mejor estar suficientemente informado y tener la suficiente amplitud de criterio y juicio crítico como para ser capaces de elegir nosotros mismos el propósito que le damos a nuestra vida. O sea,
cuál es el propósito de las acciones que vamos realizando en cada momento de nuestra vida. Siempre es mejor que el origen de ese propósito sea rastreable hacia nosotros mismos, nuestros valores, que para eso deberían estar bien conformados, y el conocimiento que tenemos de nuestro entorno, que hacia terceros. Y respecto al significado de la vida, dijimos que, tal como habíamos visto en semántica, la vida no tiene significado porque es un proceso y el significado es un atributo de los términos de un lenguaje, ¿sí? O sea, una oración puede tener significado, un párrafo puede tener significado, una narración puede tener significado, pero no un proceso como por ejemplo el estallido de una supernova, la caída de un meteorito, la erupción de un volcán o la vida de un ser humano. Lo que sí puede tener significado es la narrativa que nosotros creamos sobre nuestra propia vida, algo de lo cual hablamos en el pasado, ¿sí? Entonces, si es necesario crear una narrativa para darle significado a nuestra existencia, porque a algunas personas eso las hace sentir mejor, pues yo creo que lo mejor es adoptar una narrativa que esté lo más cerca posible de los hechos, ¿sí? Una narrativa puede ser fiel a los hechos, o sea, puede ser verdadera, puede ser falsa, puede ser parcialmente verdadera o parcialmente falsa. En mi opinión, la mayor parte de las personas adoptan una narrativa que es totalmente falsa respecto a su existencia. Y eso en general es fuente de conflicto y de problemas porque las personas tienen una visión completamente distorsionada de lo que son y de lo que pueden o no pueden hacer. Y lleva inevitablemente al conflicto con otras personas que tienen narrativas que se oponen precisamente a esa primera narrativa. Entonces, bueno, creo que es un tema importante que si queremos vivir bien deberíamos resolver. En mi opinión, cuanto menos narrativa tengamos sobre nuestra existencia, mejor. Nos debería bastar el propósito que le damos a la misma sin necesidad de inventarnos toda una historia sobre cómo nos desenvolvemos en la vida. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar entonces con hablando de acción y vamos a tratar de hablar de algunas éticas particulares y voy a dar lo que a mí me parece son algunas recomendaciones éticas que pueden quizá servirle a alguno de ustedes. Para eso, como siempre, voy a compartir pantalla, cosa que estoy haciendo en este momento. Estoy ahora maximizando como siempre y ahora voy a pasar al full screen de tal manera que puedan ustedes ver mejor. Bueno, muy bien. Creo que ahora ya están viendo una slide que dice acción. Entonces, la acción, ¿qué es? Es un cambio de estado en un organismo motivado por una determinada volición, si la acción es intencional o determinada por la propia biología del organismo, si no es una acción intencional. O sea, las acciones pueden ser intencionales o no intencionales. Las acciones intencionales son las que generan responsabilidad moral. Las no intencionales no las generan, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sin darme cuenta, vuelco el agua del mate y, no sé, destruyo un libro de mi señora que puedo tener aquí arriba de la mesa, eso no es una acción intencional, ¿sí? Es una acción no intencional porque yo no la planeé, no estaba de acuerdo a mis valores, no estaba de acuerdo a las cosas que yo suelo hacer, o sea, mi personalidad, y por lo tanto no es atribuible una responsabilidad moral sobre esa acción. Sí, es atribuible una torpeza, ¿no? Que es inherente en general a todas digamos, todas mis acciones. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, las acciones entonces intencionales en general están motivadas por un objetivo, ¿eh? O sea, uno cuando actúa intencionalmente es porque, como bien dice la palabra, uno tiene la intención de alcanzar un objetivo, ¿sí? Si yo corro en dirección al autobús es porque mi intención es tratar de que tomar ese autobús antes de que parta. Si yo me compro un libro como este que está aquí sobre el cristianismo en sus orígenes, es porque, bueno, quiero profundizar en algún aspecto de ciertos sucesos que ocurrieron
en el mundo antiguo, aproximadamente entre el siglo I y el siglo IV. Y así sucesivamente, ¿sí? Si marco o digito un número de teléfono en mi celular es porque quiero llamar a alguna persona con algún motivo, ¿sí? En general, las acciones intencionales están motivadas por algo. Ese objetivo no tiene por qué ser racional. De hecho, los objetivos por los cuales se maneja la mayor parte de la gente son irracionales y muchas veces incluso pueden ser dañinos. Por ejemplo, mi único objetivo en la vida puede ser, para todas mis acciones, acumular plata, ¿sí? Dinero. O puede ser conseguir droga, porque soy un drogadicto, o cosas por el estilo. Entonces, digamos, si bien son acciones intencionales, no son acciones racionales, en el sentido de que yo puedo dar una justificación. Si soy un adicto, digamos, tendría que, para dar una justificación, tendría que ser totalmente consciente de mi adicción y dar alguna razón por la cual no puedo o no quiero hacer una rehabilitación para liberarme de esa acción, que va en contra de mis valores primarios, ¿sí? Este, y las acciones, además de estar motivadas por un objetivo, se ejecutan de acuerdo a alguna planificación. O sea, por más torpe que sea, si uno hace una acción intencional, tiene que tener algún plan para ejecutarlo, ¿sí? En general los planes son un desastre, la gente hace todo mal, pero tiene que tener un plan, porque, por ejemplo, si mi intención es alcanzar el autobús, que está, digamos, en este momento en la parada y yo sé que está a punto de salir de la parada. Bueno, entonces el plan que hago es muy simple, agarro y voy corriendo, ¿sí? Puede ser un plan un poco torpe, porque, por ejemplo, puede ser que esté toda rota la vereda y la acera, y me tropiezo, me caigo, me rompo la cabeza y nunca llego al autobús, ¿sí? Pero en general uno hace algún tipo de plan. El plan puede ser más o menos minucioso, más o menos racional, más o menos este, eh, validado por la experiencia y el conocimiento existente, pero en general uno las acciones las planifica. ¿Mm? Eh, los medios con los cuales uno realiza una acción son tan importantes como el objetivo que se propone, ¿sí? O sea, no todos los medios son iguales, ¿sí? O sea, supongamos que yo quiero, no sé, tomarme un café. Bueno, puedo ir y prepararme el café, pero si yo voy y le robo el café a mi hija, bueno, se lo saco por la fuerza, los medios son muy distintos. En un caso hice trabajo para este, hacer el café. En el otro caso simplemente hice un poco, o sea, bastante menos de trabajo, pero para apropiarme del café que había hecho otra persona. O sea, los medios son bien distintos, no solo en la cantidad de energía que requirió la implementación de cada una de esas acciones, sino también en las consecuencias morales y en los valores que, digamos, esas acciones revelan que yo tengo como ser humano, que yo he adoptado como ser humano, ¿sí? En un caso, soy una persona que si tiene ganas de café, bueno, se hace café. Soy en ese sentido, por lo menos, autosuficiente. En el otro caso, soy un canalla. Entonces, bueno, ciertamente no es lo mismo un caso que el otro. O sea, lo que uno espera es que una acción que sea calificada como moral adopte medios que minimicen el impacto moralmente incorrecto que realiza la acción por parte de cualquier individuo que sea sensato o racional, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, calentarme porque tengo frío, lo más lógico es que prenda el aire acondicionado, no que queme alguno de los libros de mi biblioteca, haga un fueguito en medio del living y me caliente con eso, ¿sí? En un caso es una acción racional, en el otro es una acción irracional, pero ambas tienen el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, yo creo que la racionalidad de la acción viene dada por los medios, los criterios con los cuales justificamos los medios por los cuales implementamos esa acción, ¿sí? Eh, para lograr la optimización entonces de la acción y minimizar
el impacto moralmente incorrecto de una acción, lo más recomendable es tener una cierta planificación. Y esa planificación, cuanto más informada esté por la experiencia, por el conocimiento científico, mejor va a ser la acción y el resultado de la misma. ¿Mm? De hecho, hay técnicas para actuar correctamente en distintas situaciones. Para tener acceso a esas técnicas necesitamos conocimiento. Ese conocimiento puede ser un conocimiento, digamos, obtenido en forma científica o puede ser un conocimiento obtenido en forma no científica. Ya vimos que hay distintas formas de acceder y obtener conocimiento. Como sea, cuanto más conocimiento tengamos y más verdadero o exacto sea ese conocimiento, mejor va a ser el resultado de nuestra acción desde un punto de vista moral, ¿no? Y también de un punto de vista utilitario, ¿no? O sea, las acciones que son impulsivas a menudo son extremadamente dañinas y yo creo que deben evitarse en toda sociedad civilizada. Cuando uno utiliza eh, el sistema límbico en vez del neocórtex y se deja manejar o llevar por emociones a la hora de tomar decisiones y planificar acciones, en general esas acciones terminan mal, ¿sí? Porque el sistema límbico no utiliza la información disponible, sino que es esencialmente impulsivo. Lo vamos a hacer de acuerdo a emociones y muchas veces a emociones que son generadas por circunstancias puramente locales y eso debe evitarse. Uno debe planear la acción con, como se dice, con la cabeza fría, digamos, sin dejarse dominar por las emociones, lo cual no quiere decir que no las tenga en cuenta. Uno debe tener en cuenta las emociones a la hora de actuar, porque, por ejemplo, yo no quiero, si actúo de determinada manera, producir daño en determinadas personas, aunque ese daño, digamos, no sea un daño físico, sino sea un daño en su forma de sentir o de experimentar su relación conmigo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto nuestras emociones como las emociones de otras personas, pero tenemos que, digamos, a la hora de planificar, hacerlo racionalmente. Tenemos que hacerlo con el neocortes y no con el sistema límbico, o por lo menos tenemos que hacerlo con una buena interacción entre el neocórtex y el sistema límbico, lo cual requiere un cierto entrenamiento, ¿sí? Puede ser que para lograr un dado objetivo eh, tengamos muchos medios alternativos para llegar a él, ¿sí? O sea, hay cosas que las podemos hacer de una manera o de otra, ¿sí? Ahora, una manera va a tener un coste y otra manera va a tener un coste. Una manera va a tener una forma, una cantidad de energía que va a requerir para ser implementada y otra manera va a tener otra cantidad de energía para ser implementada. Va a requerir otra cantidad de energía para ser implementada. Una va a producir ciertos daños morales y otra va a producir otros daños morales o ninguno. Entonces, bueno, todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de eh, tratar de realizar el plan de acción, ¿sí? O sea, en general, lo que buscamos cuando hacemos un plan de acción es no maximizar solamente nuestro beneficio, o sea, satisfacer nuestra necesidad específica, sino lo que hacemos es tenemos en cuenta el objetivo, el estado inicial del cual partimos y los medios que vamos a utilizar. Y lo que deberíamos hacer es optimizar eso, no maximizar la función del valor que va a tener para nosotros. ¿Sí? Porque si no, es un egoísmo estricto donde no nos importan los daños colaterales. Entonces, eso hace extremadamente difícil la convivencia y hace extremadamente difícil la mera maximización del interés personal, del valor, digamos, de la realización del valor personal, este, convivir en una sociedad, ¿no es cierto? Convivir en una familia, convivir en un grupo de estudio, convivir con cualquier otro ser humano, ¿no es cierto? Entonces,
El objetivo es la optimización de la función que relaciona el estado inicial, los medios y el estado final o el objetivo. La optimización no es lo mismo que la maximización, ¿sí? O sea, uno puede ir por el camino más corto, pero también ese camino más corto puede producir un montón de daños, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, soy el intendente de la ciudad de Buenos Aires, bueno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y quiero hacer una nueva autopista, ¿sí? Que conecte, no sé, por decirles algo, el sur con el norte de la ciudad. Bueno, obviamente el camino más corto va a ser una geodésica, ¿no es cierto? Dado la curvatura de la Tierra sobre esas escalas de unos pocos kilómetros, podemos pensar en una línea recta, ¿no? Ahora, una línea recta por ahí pasa por arriba de monumentos históricos, destruye hospitales, o sea, lo lógico es no buscar simplemente el valor que maximiza o minimiza el gasto en el sentido del gasto de inversión para la autopista, sino, o sea, un extremo, sino buscar un valor que esté en el medio, el valor óptimo, el valor que tiene el compromiso entre los objetivos y los medios disponibles, así como las condiciones iniciales. Yo no voy a querer destruir hospitales, no voy a querer destruir escuelas, o si tengo que cambiar de lugar un hospital, será porque ese hospital por ahí en ese lugar no estaba convenientemente ubicado, entonces tengo que ubicarlo en un lugar que esté mejor de donde estaba antes para que la situación global, ¿sí?, sea mejor. No solamente tengo que mirar mi objetivo inmediato, directo, sino el contexto general, de tal manera que lo que logre es la optimización del resultado de mi acción, ¿sí? No simplemente la maximización del beneficio de un aspecto, que en un caso puede ser de un individuo su propio deseo, su propia necesidad, aplacarla, o en el caso de, que estoy dando de ejemplo, de construcción de una autopista, el gasto en el cual se ha de incurrir, porque puedo minimizar el gasto, pero después a largo plazo puedo tener consecuencias sociales de envergadura por haber minimizado precisamente ese gasto. Y cuando extiendo en el tiempo, cuando miro en forma no local, cuando miro todo el sistema, me doy cuenta que hice un desajuste enorme en el sistema que tiene un costo muchísimo mayor de lo que hubiera tenido hacer una planificación óptima de la acción que se iba a implementar. Lo mismo vale en todas las circunstancias. Por ejemplo, cuando un médico, un cirujano va a realizar una operación y se encuentra con una situación inesperada, a veces tiene que tomar decisiones de optimización. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tiene que extirpar un tumor cerebral y tiene varias vías posibles de acción para hacerlo, pero algunas de ellas le garantizan digamos, una supervivencia segura al paciente, aunque quizá destruyendo parte de sus capacidades cognitivas. Y otro camino puede destruir muchas menos partes cognitivas, pero tener un riesgo mayor. Bueno, ahí tiene que hacer un análisis lo más informado posible de la situación para tratar de ver cuál es la solución óptima al problema. Y es un problema extremadamente difícil, ¿sí? Al cual los médicos se encuentran una y otra vez en su vida. Quizás no tan dramáticamente como en este ejemplo que estoy poniendo, pero siempre que hacen una prescripción, luego de haber hecho un diagnóstico tentativo, tratan de hacer un compromiso entre los beneficios, por ejemplo, de tomar una determinada medicación, y los riesgos que eso conlleva. Van a tener en cuenta la edad del paciente, van a tener en cuenta el estado de salud general, van a tener en cuenta la forma de vida del paciente, de tal manera de tratar de minimizar el impacto moralmente, este, eh, moralmente disvalioso en, en sus acciones, ¿sí? Entonces lo que van a buscar siempre es la optimización. Bueno, entonces dicho esto, quisiera charlar un rato con ustedes, si me lo permiten, de la buena vida.
¿Qué quiero decir por la buena vida? No me refiero a la vida meramente placentera de alguien que se tira ahí todo el día a mirar televisión, comer y hacer lo que se le da la gana, ¿sí? Sino, digamos, el intento de responder a la pregunta de cómo vivir, ¿sí? O sea, cuando yo empecé con esta materia al principio, les dije que, bueno, la filosofía tiene muchas ramas, ¿no? Hablamos de semántica, hablamos de ontología o metafísica, hablamos de epistemología, hablamos de metodología, de las ciencias cognitivas y de la tecnología. Y dijimos que todo eso, en el fondo, eh, tiene como por objetivo responder a una pregunta, ¿no? Si- cómo vivir de la mejor manera posible? Y esa es la pregunta que han tratado de responder desde el principio de la historia de la filosofía los grandes filósofos, ¿sí? Y es la pregunta fundamental de cualquier teoría ética, ¿no? Sobre qué fundamentar un conjunto eh, de reglas imperativas que nos ayude a vivir de la mejor manera, ¿sí? Cómo existir, cómo vivir, ¿sí? En general, los distintos filósofos lo que han hecho a lo largo de la historia es tratar de identificar un valor supremo, ¿sí? Un valor máximo en la distribución de todos los valores, y luego han tratado de construir un sistema moral basado en ese valor supremo. Entonces, por ejemplo, Aristóteles ese valor supremo lo identifica con la felicidad, o sea, el valor supremo al cual puede aspirar una persona es un estado de felicidad, alcanzar un estado de felicidad, ¿sí? Eso es lo que se llama una ética eudemónica, ¿sí? Por eudemo. Eh, bueno, o sea, si bien hay muchos aspectos positivos en la ética de Aristóteles, tiendo a desconfiar de tener un valor supremo que sea la felicidad, ¿sí? ¿Y cuál es la razón por la cual yo personalmente desconfío de eso? Es que la felicidad es un estado transitorio y extremadamente frágil, ¿sí? La felicidad en general dura muy poco, está caracterizada por un estado de cierta euforia, digamos, dado por la liberación de endorfinas que se produce en determinadas circunstancias que pueden ser extremadamente variadas, desde ver un atardecer hasta estar un momento con la persona amada, a leer un poema de Jorge Luis Borges o terminar de la última página del diario de Jules Renard, por decirles algo, ¿sí? Yo tengo en mi mente, digamos, recuerdos de momentos de felicidad asociados a cosas así. Ahora, estar en un estado de felicidad permanente, yo creo que es imposible. O sea, nadie está en un estado de felicidad permanente. Nadie puede estar permanentemente embriagado de endorfinas y estar en una especie de excitación feliz todo el tiempo. O sea, la vida es mucho más compleja que eso. Entonces yo creo que quien aspire a una felicidad, a un estado de felicidad permanente, está aspirando al fracaso, porque en la práctica eso es imposible de conseguir y no sé si tiene mucho sentido de conseguir, porque valoramos la felicidad en general por contraste con otros momentos en los cuales no somos felices. O sea, si la felicidad estuviese presente en cada instante de nuestra vida, yo creo que perdería ese valor de cosa única que tiene y que experimentamos cada tanto, ¿sí? Si todos los días tuviésemos la sensación que podemos tener cuando miramos con una persona amada, un crepúsculo en algún lugar y pensamos en alguna cosa trascendente, bueno, si eso se fuese todos los momentos de nuestra vida, o sea, no le daríamos ninguna importancia. ¿Cómo? No le damos ninguna importancia al hecho de que el sol se levanta cada mañana o al hecho que cada mañana nos despertamos y recordamos quiénes somos, que son hechos extraordinarios, ¿sí? Pero que como se han repetido tantas veces, nos parecen absolutamente triviales y los ignoramos, ¿sí? O sea, la repetición destruye obviamente la unicidad, que es un elemento fundamental de la felicidad.
Entonces yo no creo que sea correcto aspirar a la felicidad todo el tiempo. Creo que, digamos, a lo máximo que podemos aspirar son algunos momentos de verdadera plenitud y de auténtica felicidad en nuestra vida. Y solo eso. Para Platón, en cambio, el valor supremo, lo que él identifica como el valor supremo es la justicia. Y eso porque él lo piensa en un contexto social, en la República, ¿no? Su obra La República. Y en ese contexto social, la justicia es lo más importante porque es lo que permite a los individuos desarrollarse. Eso nos lleva a otros problemas que están relacionados con la estructura de cada sociedad y con el hecho de que una ética de esas características hace depender, digamos, la buena vida de la clase de sociedad en la cual vivimos. Se podrá argumentar que si no nos gusta la sociedad en la cual vivimos, podemos intentar mejorarla, por supuesto, pero de ahí a que lo logremos en nuestra vida, hay una gran distancia y es algo que no depende solamente de nosotros, sino de incontables otros factores. Entonces, si la buena vida va a depender de incontables factores de los cuales nosotros no tenemos control, creo que probablemente esa receta también sea una receta para no tener una buena vida, ¿sí? Los cirenaicos, como Aristipo, sí que fue el fundador de la escuela fue más o menos poco posterior a Sócrates, o sea, de la época de la Grecia clásica y principios del período helenístico. Bueno, los cirenaicos fueron hedonistas y Aristipo postuló que el máximo valor es el placer. Entonces, lo que debemos hacer es estructurar nuestra vida teniendo al placer como objetivo. El problema con esta idea de Aristipo es que el placer se agota muy rápido, ¿sí? En sus distintas formas. O sea, rápidamente uno, a medida que el tiempo va pasando, se va dando cuenta que el placer por sí mismo no lo satisface y lo que antes le resultaba placentero deja de serlo. A medida que nos vamos evolucionando como individuos, que vamos cambiando, que nuestro cuerpo va evolucionando, cada vez el placer resulta diferente y a veces menos satisfactorio para poder tener una buena vida. Y esto es al punto de que hay un momento en el cual, digamos, el displacer o las cosas que no son placenteras empiezan a superar a las cosas que son placenteras o que nos resultan placenteras. Y entonces esta receta, para construir una moral sobre la base del placer, puede llevar a su opuesto, o sea, a un rechazo de la existencia por la mera evidencia de que en el mundo los sufrimientos son mucho más frecuentes que los placeres, ¿sí? De una persona que tiene una ética basada en el placer y construye formas de comportamiento solamente basadas en el placer, bueno, tarde o temprano se va a estrellar con la realidad, donde en última instancia lo que tenemos es enfermedad, vejez y muerte, como observó Buda. Este, no es de extrañar que sería precisamente un discípulo de Aristipo, o sea, un cirenaico, quien llevara esta doctrina a su reductio ad absurdum, ¿no? Y ese hombre fue Hegesías, ¿sí? Hegesías enseñó en Alejandría y su obra ha desaparecido por completo. Solo sobrevive un fragmento de Hegesías, y eso es porque Ptolomeo, el primer Ptolomeo, hizo destruir la obra de Hegesías y le prohibió a Hegesías enseñar en Alejandría. ¿Y eso por qué? Porque Hegesías, digamos, lo que enseñó es lo que dice el único fragmento que ha sobrevivido de su obra. Solo al necio la vida le parece un bien. Hegesías hizo una especie de cálculo de placeres y de sufrimientos y llegó a la conclusión que los sufrimientos siempre van a superar a los placeres. Y entonces en esas condiciones no tiene demasiado sentido vivir. Describía con tal fuerza los dolores del mundo, la miseria que hay en el mundo, la naturaleza, digamos,
intrínseca del sufrimiento a la existencia que muchos de los oyentes de sus enseñanzas se terminaron suicidando. De hecho, hubo una plaga de suicidios en Alejandría, que es lo que llevó a Ptolomeo a prohibirle a Hesías continuar enseñando. Esa frase que sobrevive de Hesías la preservó Diógenes el Laercio. No sabemos qué fue de Hesías. Supongo que se habrá terminado suicidando él también. Y con eso la escuela, bueno, terminó desapareciendo. Una especie de precursor de Philip Mainlander, ¿sí? Bueno, luego tenemos las éticas que tratan de fundar las morales religiosas, ¿sí? En general, para muchas religiones, los valores más importantes son la esperanza y el temor. ¿La esperanza qué? La esperanza una recompensa después de la vida. ¿Qué tipo de recompensa? Bueno, eso cambia con la religión. No es lo mismo la recompensa que se puede esperar en el Islam que la recompensa que se puede esperar en el cristianismo, ¿sí? Eh, y el temor al castigo. ¿Cuál es ese temor al castigo? El castigo a ir al infierno después de la muerte, ¿sí? También al infierno se puede entender de distintas maneras dentro de la teología cristiana, dentro de la teología judía, dentro de la teología este, del Islam, ¿no? O de otras grandes religiones. Bueno, yo creo que esto, que es una ética basada en valores trascendentes, es extremadamente perjudicial, ¿sí? Creo que esto puede hacer muchísimo daño y de hecho lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad porque fija los valores supremos no por una discusión racional de las necesidades humanas en determinados contextos en los cuales se desarrolla la vida humana, sino los fija en función de creencias en seres supranaturales de los cuales no hay la menor evidencia de su existencia y más bien al contrario, son seres supranaturales que eh, difícilmente digamos, sea los conceptos que tratan de funcionar como descripciones de los mismos sean conjuntos consistentes, ¿no? Formen conceptos consistentes. Eso lo discuto en un artículo no, en un video que está en este mismo canal que se llama La existencia de Dios, si lo pueden encontrar en la lista de videos de filosofía, conferencias de filosofía, ¿sí? Se llama así, La existencia de Dios. Eh, Además, este tipo de moral normalmente rápidamente produce una contradicción entre los valores biovalores y los psicovalores, ¿sí? Pues son morales que están osificadas, no cambian con el tiempo. Y si cambian, cambian en forma extremadamente lenta. De ahí que la posición, por ejemplo, oficial de muchas religiones en temas morales concernientes a cuestiones como el sexo, como la homosexualidad, como las cuestiones de género, como el aborto y muchas otras cosas sean totalmente obsoletas e inadecuadas a las sociedades en las cuales vivimos. Y las personas que son creyentes y tratan de manejarse por esos valores, y enfrentan problemas morales relacionados con esos temas, se encuentran en situación de enorme sufrimiento. Por otro lado, la esperanza, en mi opinión, es algo que no es deseable en sí, tener esperanza, porque la esperanza, a diferencia de la expectativa, se basa en la fe, y la fe es la creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin fundamento sobre cosas sin paralelo, ¿no? Entonces, solo un loco tendría esperanza, en mi opinión. Más bien, lo mejor es utilizar la información disponible para tener alguna expectativa basada en una conjetura racional, ¿sí? La idea de que hay una vida después de la muerte, o sea, que las funciones
mentales, que no son otra cosa que funciones cerebrales, pueden sobrevivir a la destrucción del cerebro, es una locura. Y de la misma manera que lo sería la idea de que las funciones digestivas van a sobrevivir a la destrucción del estómago. Solo un loco puede pensar que después de muerto va a seguir digiriendo. Y sin embargo, esto lo tenemos tan asimilado que tendemos a pensar en la mente como una entidad separada que existe por sí mismo, que destruido el cuerpo, va a seguir existiendo de alguna manera que no se precisa, porque no hay ningún mecanismo atrás de esa afirmación, y Dios tiene un cierto control sobre eso, de tal manera que le va a asignar a algunas de esas pobres mentes el paraíso, que parece ser una cosa, por otro lado, extremadamente aburrida, si uno lee, por ejemplo, a Dante, o el infierno, ¿no? Que, bueno, parece ser un poco más interesante, por lo menos para los que, como yo, son seguidores de películas de terror, ¿no? Pero en fin, me parece que quien guía su vida por la esperanza y el temor, está cayendo en un error, ¿no? Y un error grave que lo va a condenar a realmente una vida muy poco digna de ser vivida. Podría decir muchas más cosas sobre estas cuestiones religiosas, pero me voy a abstener por un tema de tiempo. Bueno, en el cristianismo del Nuevo Testamento, o sea, por ejemplo, en el catolicismo, se suele poner muchas veces, en vez de a la esperanza y al temor, como valores máximos, al amor, ¿sí? Una palabra bastante también polisémica, ambigua, distintas personas entienden distintas cosas por amor, ¿sí? En principio, el amor parecería ser un estado como de embriaguez por el cual uno puede pasar en determinadas circunstancias. Puede sentir amor, por ejemplo, filial, o puede sentir amor hacia su pareja, o puede sentir amor hacia sus padres, puede sentir amor este, hacia la humanidad, qué sé yo, conceptos abstractos, puede sentir amor por la literatura. O sea, todos esos circunstancias en las cuales se utiliza la palabra amor, claramente están designando a sentimientos diferentes, porque no es lo mismo sentir amor por la literatura que sentir amor por la pareja. ¿M? Entonces, es toda una familia de procesos mentales que se dan en determinadas circunstancias y durante lapsos de tiempo también determinados. Y en general son circunstancias especiales y lazos de tiempo determinados. Yo no creo que haya ningún ser humano que viva permanentemente en un estado de amor hacia algo, ¿sí? Tendrá momentos de amor, tendrá momentos en los cuales está pensando en otra cosa, porque si estuviese siempre en un estado de amor, no podría hacer nada, ¿sí? El cristianismo propone que ese amor básicamente es amor a Dios por sobre todas las cosas y a los seres humanos, ¿sí? O sea, al prójimo, el amor al prójimo. Yo acá encuentro algunos problemas. Primero, el amor a Dios es imposible, porque uno no puede amar lo que no conoce, ¿sí? O sea, uno no puede amar a Dios si ni siquiera es capaz de entender el concepto de Dios. Puedo entender que los místicos dijesen que ellos aman a Dios porque tienen una experiencia directa de Dios. Más allá de que uno puede decir, bueno, pero esa experiencia yo la puedo interpretar en términos diferentes de las que está interpretándola el místico, ¿no es cierto? La puedo interpretar desde el punto de vista de las neurociencias como un determinado tipo de experiencia que ocurre en el cerebro bajo ciertos estados, ¿sí? De privación sensorial, de privación este, de alimentos, etcétera, que desencadenan algo similar a lo que sucede cuando una persona toma LSD o alguna otra eh, eh, o algún otro alucinógeno, ¿no? Que crea, bueno, una especie de sensación de plenitud, de salir del espacio y del tiempo, una experiencia mística de trascendencia. La experiencia mística no está necesariamente ligada a la religión. Uno puede tener experiencias místicas sin estar ligada a la religión, en el sentido de que son experiencias donde uno siente trascender el espacio y el tiempo, ¿sí? Son muy raras, pero bueno, pueden ocurrir. En depresivos pueden ocurrir más frecuentemente que en personas que no tienen depresión, y muchas veces también los esquizofrénicos tienen ese tipo de experiencias. Ahora, el amor a Dios en sí
digamos, para una persona que no tiene una experiencia mística de lo divino, es imposible. O sea, porque ¿qué es lo que uno va a amar? ¿Va a amar a un señor con barba que está en el cielo? No, probablemente no. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, que haga rayos y hace inundaciones, diluvios, ¿no? Y mata todo lo que existe en la tierra, excepto a lo que entra en una barcaza. Eh, Uno que ama a Jesucristo, que murió por nosotros, que era el Hijo de Dios y también era el Espíritu Santo, o sea, era los tres personas en uno, fue enviado por Dios para redimir los pecados de las personas, pero las personas creadas por Dios, él, digamos, con su omnisciencia ya sabía que iban a pecar. Se dice que, bueno, pecaron por el libre albedrío, pero también como los dotó del libre albedrío, su omnisciencia le implica saber qué es lo que iban a elegir, independientemente de lo que eligieron. Bueno, hay toda una serie de cuestiones relacionadas de fondo con conflictos teológicos que hacen que sea imposible amar a Dios, pues es un concepto estrambótico, ¿sí? Amar a un ser que es uno y tres al mismo tiempo es imposible. Si pasamos al Islam, bueno, quizás no es uno y tres, pero es un Dios bastante iracundo y que hace un montón de cosas que es muy difícil amar a una cosa así, ¿no? Y que además es inmaterial, etcétera, etcétera. Y en cuanto al prójimo, yo creo que también es imposible amar al prójimo en general. O sea, no sé si ustedes han visto al prójimo. El prójimo son los vecinos que uno tiene, ¿no? Que están, uno va a las reuniones de consorcio y dicen toda clase de estupideces y uno se agarra la cabeza y que es imposible amar a esta persona. O es la persona que está manejando en la calle, cuando uno va en auto y uno para en el semáforo, cuando está en rojo y la persona sigue de largo. Eso es el prójimo, ¿sí? O te tiran una camioneta arriba para hacerse los vivos o para imponerse socialmente, mostrar el super vehículo que tienen. O es el pedante que está dando una conferencia que se hace insoportable. O es el que cuando vas al cine está comiendo chicle o haciendo ruido, comiendo maní, no sé qué es eso que come, pochoclo. El pochoclo es el que comen en el cine y te arruina toda la película. ¿Cómo vas a amar a esa gente? O sea, es imposible. O sea, lo que tenemos que hacer es tolerar a esa gente y si se van, digamos, si se salen de su ámbito y penetran en nuestra esfera, bueno, tratar de reubicarlos, ¿no es cierto?, con el menor coste o desgaste posible, pero de ahí amarlos es un disparate, me parece. O sea, no es necesario amar al prójimo para poder convivir o vivir en una sociedad civilizada, ¿sí? El proyecto de amar al prójimo es un proyecto condenado a fracasar porque en general, en mi opinión, ¿no es cierto?, los seres humanos son muy variados, tienen proyectos de vida completamente diferentes que inevitablemente entran en colisión. Por eso es que necesitamos, además de códigos morales, códigos legales para evitar que esos individuos se metan dentro de nuestra existencia y esos códigos legales salvaguarden una esfera alrededor nuestro donde tenemos un ámbito en el cual al menos estos no pueden penetrar para volvernos locos, ¿no? Bien, entonces, realmente esto del amor, ya sea a Dios o a los humanos, yo no creo que sirva para construir nada que sea muy perdurable, ¿sí? Luego, otras formas de religión, por ejemplo, el budismo, en particular el budismo Theravada, proponen como máximo valor la búsqueda de la ausencia de dolor, ¿sí? Lo que propone Buda, ¿no? Buda se ilumina, o sea, Siddhartha Gautama se transforma en el iluminado cuando se da cuenta de la naturaleza, cuál es la naturaleza del dolor, ¿sí? Él se da cuenta de que uno sufre porque, o sea, experimenta dolor porque tiene anhelos, ¿sí? Porque anhela cosas, porque desea cosas. O sea, tal como hemos visto nosotros en nuestro curso, el deseo de satisfacer tanto biovalores como psicovalores nos lleva a la acción y la acción nos lleva a confrontar con el mundo y eso nos lleva a nuestros límites y eso a su vez produce dolor, ¿no es cierto? Entonces, Buda se da cuenta que la forma de eliminar el dolor es tratar de eliminar ese deseo, ¿no es cierto? El deseo de las cosas. Y él es, digamos, lo que mantiene es que ese deseo surge de la ignorancia,
¿sí? Por eso él es el iluminado, porque él, ¿qué es lo que se iluminó? Se iluminó su visión del mundo, o sea, él perdió ese estado de ignorancia donde le damos importancia a las cosas que no tienen importancia. Él se dio cuenta de este, eh, eh, de lo, digamos, de lo fugaz, hay una palabra que ahora no me está viniendo a la cabeza, eh, de lo transitorio, eh, hay una palabra mejor, pero bueno, ya me la voy a acordar, digamos, de la irrealidad de la mayoría de nuestros deseos y que las cosas, la mayor parte de las cosas, eh, no merecen ser deseadas. Entonces, si logramos darnos cuenta de eso, ¿sí? La impermanencia, ¿sí? Él se dio cuenta de la impermanencia de las cosas. Si nos damos cuenta que la arquitectura de nuestros deseos está construida sobre una imagen inadecuada del mundo, sostiene Buda, entonces podemos dejar de sufrir. Si nos damos cuenta, por ejemplo, qué sé yo, que tratamos de preservar a toda costa, en realidad es una construcción, es algo que es impermanente, algo que no tiene una entidad sustancial, sino que simplemente es una sucesión de estados. ¿Sí? Entonces, el comprender eso y comprender otras cosas, o sea, a través del camino óctuple, es lo que nos permite tener una vida mejor, una vida libre en la medida de lo posible del sufrimiento. Si a esto agregamos además la meditación y a esto agregamos el entrenamiento de nuestro cuerpo para hacerlo menos sensible a las cosas como el hambre o el frío, las distintas inclemencias que nos puede imponer el tiempo, entonces vamos a tener una vida mucho más plena. Esto es esencialmente el budismo Theravada, el budismo Mahayana es distinto, es más parecido a las religiones más tradicionales, ¿no es cierto? En el sentido que empiezan a agregar entidades divinas y otras cosas, pero esencialmente el budismo Theravada, que aún se practica en Sri Lanka y en algunos lugares del sudeste de Asia y que originalmente nació en Nepal, ¿sí? En una ciudad que está ahí, no muy lejos de Katmandú. Yo tuve la suerte de estar ahí. Ese budismo, yo entiendo, es el que tiene esta propuesta que es digamos, más atractiva, se parece mucho a la propuesta de Schopenhauer. ¿Sí? La ética de Schopenhauer no es muy diferente de la ética del budismo Theravada, pero Schopenhauer llegó a ella por un camino completamente diferente. A lo que les interese la filosofía de Schopenhauer, pueden ver el diálogo mío con Nicolás Pérez, que está en este mismo canal, ahí en una playlist de diálogos con Nicolás Pérez. Bueno, luego tenemos a los estoicos, ¿sí? Los estoicos tenían como digamos, virtudes supremas, como valores supremos, a lo que ellos llamaban la virtud, ¿sí? Y a la imperturbabilidad, ¿sí? La virtud es la capacidad de entender, digamos, cómo son las cosas y la capacidad de discernir de esas cosas, cuáles son las que nosotros podemos cambiar, aquellas sobre las cuales efectivamente tenemos influencia y cuáles son aquellas por las cuales no tenemos influencia. ¿Sí? Y la imperturbabilidad es la capacidad de no ser afectados por aquellas cosas sobre las cuales no tenemos influencia alguna. O sea, ponernos mal por cosas sobre las cuales no tenemos control no tiene ningún sentido. O sea, no van a cambiar porque nos pongamos mal. Entonces, no tiene sentido para nosotros ponernos mal por eso. O sea, no, es inevitable. Entonces, simplemente lo que corresponde es aceptarlas como parte de las condiciones de contorno en las cuales se desarrolla nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, en vez de resistir el fluir del mundo, lo que hacemos es lo entendemos y lo acompañamos. ¿Sí? Eso es lo que proponen los estoicos y en base a eso construyen la moral estoica que está quizá donde mejor está representada es en Epicteto y en
dos filósofos romanos, Marco Aurelio, que fue emperador y que escribió las máximas del emperador en griego, y Séneca, que escribió en latín, ¿sí? De hecho, por ejemplo, además de las máximas que les recomiendo fuertemente, de Marco Aurelio, también, por ejemplo, el Tratado de Séneca sobre la muerte es muy digno de ser leído, porque trata precisamente de ciertas cosas que son parte de las condiciones naturales de contorno que debemos experimentar todos en la vida y contra las cuales, digamos, no podemos luchar porque están fuera de nuestro alcance, ¿sí? Epicteto precisamente enseñaba eso, a no, a tratar de ser indiferente a lo que nos escapa de nuestro control. Los epicúreos, o sea, la escuela de Epicuro, el jardín de Epicuro donde él enseñaba, buscaban la ataraxia, ¿sí? La ataraxia es una palabra griega que indica serenidad, este, del espíritu, el sosiego. Entonces, para ellos lo más importante era que el alma no estuviese dominada, el alma, lo que ellos llamaban alma, que sería lo que nosotros llamamos la estructura de nuestra personalidad, ¿no? No estuviese dominada por pasiones impulsivas que nos llevan a cometer actos irreflexivos como los que hablábamos hoy al principio. Entonces, para los epicúreos, un estado de conocimiento nos libra de la esperanza y nos libra del temor, ¿sí? Por lo tanto, nos libra de esa dependencia de supuestas entidades divinas. Y entonces el hombre que no teme y el hombre que no espera está en mejores condiciones de estar tranquilo que el hombre que vive sumido en el miedo por las cosas que no entiende, que vive esperando cosas que nunca llegarán. De ahí que los epicúreos dieran una enorme importancia al conocimiento. Si ustedes van al poema de Lucrecio, de Rerum Natura, van a ver que buena parte del poema, antes de llegar a la parte ética, está dedicado a la explicación de los fenómenos meteorológicos y de los fenómenos que tienden a causar miedo en las personas. Bueno, miedo en la época de Lucrecio. Hoy hay otras cosas que nos sirven para causar miedo en las personas, de las cuales el conocimiento puede también liberarnos. Entonces, los epicúreos valoran el conocimiento, valoran el uso del lenguaje, el saber usarlo adecuadamente para poder transmitir ese conocimiento, y en base a eso ellos creen que uno está en condiciones de librarse de esa esperanza y de ese temor que es lo que le lleva a la vida un estado de intranquilidad. Superado ese estado de intranquilidad, entonces logramos una serenidad que nos permite dedicarnos a objetivos que nosotros mismos nos fijamos para vivir con plenitud. El epicurio busca vivir con plenitud, pero esa plenitud no debe entenderse en el sentido hedonístico de los cirenaicos. Durante muchos siglos hubo una campaña contra los epicúreos para tratar de achacarles la búsqueda del placer y del hedonismo desenfrenado, ¿sí? Que ellos, por cierto, nunca practicaron. Al contrario, lo que ellos buscaban era no la exaltación de los sentidos, sino la armonía entre los sentidos y el mundo en el cual vivimos. Y el medio para lograr esa armonía era el conocimiento. Para, ya ahora saltando unos cuantos siglos, porque ya hablamos del cristianismo y de las religiones que dominaron la ética durante la Edad Media, para Spinoza, ya en la época de la revolución científica, el valor más alto es la preservación del ser, ¿sí? El poder continuar
existiendo. Todas las cosas tratan de perseverar en su existencia, nos enseña Spinoza, ¿no? Entonces, los individuos van a actuar, deben actuar, de acuerdo a precisamente ese máximo valor que es preservar su existencia. En general, nos dice Spinoza, no vamos a desear algo porque sea bueno, sino que vamos a llamar bueno a algo porque lo deseamos, ¿sí? Entonces, controlando lo que deseamos, podemos controlar también nuestra actitud sobre el mundo. Spinoza también era estrictamente determinista. Fíjense que para Spinoza, ser libre es seguir la propia necesidad, ¿sí? Entonces, es libre aquel que actúa de acuerdo a su necesidad. Eh, Bien, la ética de Spinoza está dedicada en parte a construir no solo una metafísica para, digamos, fundamentar sus recomendaciones éticas, sino también precisamente para hacer esas recomendaciones. Un libro que les recomiendo, por cierto, leer. Luego ahora ya en tiempos más modernos, hacia el final de la Ilustración, por ejemplo, tenemos en Kant otro, digamos, pilar sobre el cual se ha intentado construir una ética, que es el imperativo categórico, ¿sí? Eso lleva a una forma de ética que se conoce como deontología, ¿sí? Lo que Kant pensaba es que, digamos, las personas tienen una forma natural de reconocer bien y mal, y eso lo sienten como un imperativo, ¿sí? Un imperativo que surge de nuestro propio aparato cognitivo, de la misma manera que Kant pensaba que es nuestro aparato cognitivo el que nos impone las categorías de espacio, tiempo, causalidad, este, cuando tratamos de entender el mundo. Eh, bueno, esto, digamos, llevaría a la formulación de varios sistemas éticos. El problema es que el imperativo categórico, claro, si uno sostiene que es universal, bueno, tarde o temprano va a haber colisiones con sociedades que son dinámicas, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿sí? El deber puede en algún momento transformarse en un pesar, ¿sí? Porque cuando la sociedad evoluciona y seguimos teniendo los mismos deberes, bueno, eso se puede convertir en un problema. Para Bentham y los utilitaristas ingleses como John Stuart Mill y otros, el máximo valor es el beneficio, ¿sí? O sea, lo que resulta útil para nuestros objetivos. Entonces, ese beneficio, claro, ¿cómo lo determinamos? Ellos llegaron a proponer hasta un cálculo de beneficios, ¿no? Y de costos como para poder determinar cómo actuar. El problema es que para distintas personas hay distintos beneficios y eso digamos, básicamente es una ética que está basada en el egoísmo. Y las sociedades, si bien son competitivas, también son colaborativas. Y si solo nos basamos en el beneficio o la utilidad de nuestras acciones para nuestros objetivos particulares, entonces inevitablemente vamos a colisionar con otras personas. Luego, para los pragmatistas como William James o Charles Sanders Peirce, eh, el máximo valor es la conveniencia respecto a nuestros objetivos prácticos, ¿sí? De ahí el pragmatismo. Ya hablamos de pragmatismo un poco cuando hablamos de teorías de la verdad, ustedes recuerdan. Aquí la crítica que podemos hacer es un poco similar a la que hacemos a los utilitaristas, ¿no? Poner como valor la mera conveniencia para objetivos prácticos. Muchas veces nosotros buscamos objetivos que no son prácticos en absoluto, ¿sí? Si queremos escalar una montaña, ¿sí? Porque nos gusta, porque nos produce una sensación estética, por ejemplo, muy grande, o porque nos da una satisfacción física, o por lo que sea, bueno, no es un objetivo muy práctico, ¿no es cierto?
otras personas les puede parecer completamente absurdo escalar esa montaña, ¿sí? O, por ejemplo, hay muchas otras actividades que podrían ser vistas de esta manera. Entonces me parece digamos, un valor demasiado limitado como para fundar toda una ética sobre él, ¿sí? El sistema quizás más completo de ética pragmatista, pero es un pragmatismo ya muy este, suavizado por el conocimiento científico, quizás es la que formuló Nicholas Rescher en uno de los tres volúmenes, creo que es el segundo, de su propuesta de una filosofía pragmática. Bueno, para los existencialistas, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, los máximos valores son la libertad y la responsabilidad, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo vemos claramente en Sartre, en la literatura de Sartre, pero también en las obras filosóficas de Sartre, ¿sí? Para él, el ser humano no, está condenado a ser libre, ¿sí? ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que se define a través de esa libertad por las acciones que comete, y esas acciones son las que conllevan la responsabilidad que le dan una especie de propósito a su existencia o de sentido a su existencia. Para Marx, el valor máximo, yo entiendo por lo menos que es el futuro, ¿sí? El futuro, o sea, Marx lo que nos plantea es una utopía social donde las acciones del hoy las cometemos en vista de un futuro donde va a ser abolida la propiedad privada de los medios de producción. Y es en función de esa sociedad futura de la cual actuamos, ¿no? Yo aquí veo algunas de las objeciones que se le pueden hacer a a las religiones donde se actúa por esperanza en el paraíso y temor al infierno, ¿no es cierto? Ese futuro, esa utopía futura, más allá de que en mi opinión no existen leyes de la historia, no está garantizada por nada y por otro lado, indica que tenemos que sacrificar nuestra vida aquí y ahora por algo que es tan abstracto como el Dios del cristianismo. Lo cual no quiere decir que Marx no haya hecho muchísimas observaciones extremadamente correctas sobre la sociedad en la cual vivió y sobre cuestiones económicas, ¿no? Eso es otro tema. Estamos hablando de ética aquí. Bueno, podría seguir recorriendo filósofos y posiciones, posturas en las cuales se propone un valor máximo a partir del cual fundaron una ética. Pero lo que quisiera decirles aquí para ir terminando es qué es lo que yo pienso al respecto de esto. Y lo que pienso, y creo que ha quedado claro de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, es que el ser humano es un organismo extremadamente complejo, ¿sí? Tiene un sistema nervioso que es extremadamente complejo, es capaz de realizar conductas extremadamente complejas, forma sociedades que son muy complejas y muy variadas, y tienen distintos subsistemas que a su vez son extremadamente complejos. Entonces, el ser humano es demasiado complejo como para guiar su comportamiento solamente por un valor máximo, ¿sí? Más bien, lo que yo entiendo es que habría que tener un sistema de valores, ¿sí? Y recuerden que yo soy partidario de un materialismo sistémico, ¿sí? Donde veo, digamos, al mundo como un sistema que se organiza a su vez en sistemas. O sea, yo pienso que todo lo que existe bien es un sistema o es parte de un sistema. Entonces, en mi opinión, es razonable manejarnos con un sistema de valores entrelazados entre ellos que son deseables para formar un ideal que nos permita guiar nuestras acciones, ¿sí? Ese sistema de valores que yo sugiero, digamos, tiene cuatro patas fundamentales, lo cual no quiere decir que cada una de ellas pueda a su vez abrirse en más valores más pequeños que están contenidos en cada una de ellas. Pero entre esos valores ubico al conocimiento, ¿sí? Creo que los seres humanos deben aspirar al conocimiento. Como ya hablamos, el conocimiento nos permite elegir mejor nuestros valores, ¿sí?
y a su vez el conocimiento nos permite entendernos a nosotros mismos, nuestro entorno, y nos permite tener información para actuar de manera lo más armónica posible, si así lo deseamos, con ese entorno y respecto a nosotros mismos. Nos da la herramienta para poder actuar. Es como un partido de fútbol, ¿sí? Quieren jugar el partido de fútbol, bueno, es conveniente para el equipo, uno de los equipos que se va a enfrentar al otro, tener un conocimiento de la cancha y un conocimiento del adversario para así poder tener un mejor desempeño en el juego. El que va ignorante al partido tiene menos chances de terminar bien el juego. Es una analogía nada más, ¿no? Luego la razón, ¿sí? La razón, ¿por qué? Porque creo que si actuamos en forma razonada, ¿sí? O sea, en forma justificada racionalmente, y ahora voy a hacer una nota a pie para decir bien qué entiendo por razón, entonces vamos a actuar mejor que si actuamos en forma irracional. Además, si actuamos en forma justificada racionalmente, vamos a poder comparar distintos tipos de acción y poder optimizar nuestra acción. Mientras que si nuestra acción es irracional, no tiene ningún sentido compararla con otras acciones, porque de entrada no estamos aceptando la comparación racional. Luego el valor o el coraje. Puse coraje, aunque la palabra que me hubiera gustado usar es valor. Quizás valentía es una mejor palabra en castellano, ¿no? O sea, en inglés es fácil porque uno, el sistema de valores que tiene acá, le escribe value, ¿no? Y acá puede poner, en coraje, puede poner bravery, pero también puede poner valor, ¿sí? Entonces, es distinto, pero si yo pongo valor y valor, queda la misma palabra en los dos lados en castellano. Quizá valentía hubiera sido una mejor elección que valor. ¿Y por qué? Porque una vez que tenemos el conocimiento y que tenemos la justificación para actuar, lo que necesitamos es el coraje para actuar. O sea, yo puedo saber cómo actuar, cómo debo actuar en una determinada situación, pero si soy un maldito cobarde, no lo voy a hacer, ¿sí? Y eso puede ser extremadamente problemático para mí y para mi entorno, ¿no? Entonces creo que el conocimiento, la razón, deben ir munidas del valor o el coraje para actuar cuando sea necesario, ¿sí? Y finalmente la misericordia, ¿sí? ¿Por qué la misericordia? Porque creo que la misericordia es mucho mejor que el amor para guiar nuestras acciones. Como yo les dije, no es posible amar a todos los seres ni amar al prójimo, o por lo menos yo pienso que no. Ahora, sí podemos tener misericordia, porque en el fondo, en mi opinión, toda vida humana a gran escala es trágica, por más que a pequeña escala sea siempre una especie de comedia o de farsa, ¿no? Entonces, cuando uno toma distancia y la ve en su conjunto, al ser una tragedia, uno siente una misericordia y siente un impulso a que tratar de contribuir en la medida que le es posible a que las cosas sean mejores. Que sean mejores, ¿qué significa? Que haya menos sufrimiento en el mundo. Eso mismo que aspiraba Buda o a lo que aspiraba Schopenhauer, a minimizar el sufrimiento innecesario de los seres, ¿sí? Y la misericordia nos lleva a eso. Y lo mismo, no solo los seres humanos, sino de los animales. O sea, yo no tengo ningún problema ni empacho en admitir que siento quizás más misericordia por el maltrato que en nuestra sociedad son sometidos los animales que como viven algunas personas. Este, Porque las personas a veces tienen opciones y los animales no tienen opciones y son sometidos a un trato inhumano a pesar de ser seres sintientes, ¿sí? Entonces la misericordia nos lleva a tratar de combatir eso, ¿sí? Nos da un motivo para intentar ser mejores y hacer mejor nuestra sociedad y nuestro entorno. Entonces, si tenemos el conocimiento y nos apoyamos en la razón, vamos a saber cómo actuar y si tenemos el coraje, vamos a poder hacerlo.
y la misericordia nos va a dar la motivación, ¿sí? Entonces creo que esta es una familia de valores que, insisto, tiene muchos subvalores y todo este sistema ético puede ser mucho más complejo de lo que yo les estoy presentando aquí en forma sucinta, como para dar una respuesta razonable a la pregunta ¿cómo vivir hoy en nuestra sociedad? ¿Sí? Eh, Bueno, un poquito esto que les estaba adelantando está dicho en esta transparencia, o sea, ¿por qué el conocimiento? Porque el conocimiento nos muestra cómo es el mundo y además cómo somos nosotros mismos. ¿Sí? Sí, yo creo que es importante saber cómo es uno mismo, saber que uno tiene un cerebro que es material, que se deteriora, que se le mueren las neuronas, que va perdiendo recuerdos, cómo va envejeciendo, cómo puede construir, sin embargo, nuevas conexiones, porque el sistema es plástico y puede seguir. Bueno, eso nos ayuda a vivir, sin duda. ¿Sí? Saber esas cosas de nosotros, saber qué cosas afectan a nuestro cuerpo, entender cómo es nuestro organismo, cómo se relaciona con el entorno, cómo es el mundo. O sea, el conocimiento es esencial, ¿sí? Y nos libera del temor y la esperanza, que son esas dos cosas que repudié cuando hablé de las morales religiosas en general. Luego, la razón, ¿por qué? Porque nos permite pensar claramente y planear nuestras acciones, así como sopesar e inhibir nuestras voliciones. A veces tenemos voliciones, pero si somos seres racionales, las inhibimos, ¿sí? El problema es que el que no se inhibe termina haciendo barbaridades. Y lo que nos permite inhibirnos es la acción del neocórtex sobre impulsos que surgen en el sistema límbico. Entonces, para tener esa inhibición, lo que necesitamos es desarrollar capacidades racionales en el neocórtex y esas capacidades son adquiridas, no son capacidades innatas, ¿sí? Entonces, una persona que utiliza la razón no va a estar presa de impulsos irracionales o voliciones ocasionales que le aparezcan y va a poder liberarse de una enorme cantidad de problemas. Y además va a infligir menos daño a otras personas. Luego el coraje, de nuevo, porque sin él no podemos actuar. Toda acción implica un riesgo. O sea, si uno actúa, está cambiando de estado. Y si cambia de estado, bueno, hay un riesgo ahí, porque ese estado puede ser peor que el estado inicial, ¿sí? Y a veces estamos dispuestos a terminar en un estado peor que el inicial porque el objetivo lo varía, ¿sí? Entonces, si yo tengo que, no sé, hacer un sacrificio enorme para ayudar a mi hija, bueno, el estado inicial mío va a ser, al final del proceso, menor que el estado inicial, pero va a haber valido la pena de acuerdo a mis valores porque voy a haber maximizado la situación o mejorado la situación de mi hija, en este ejemplo imaginario, ¿no? Este, y eso a mí me va a dar una satisfacción que no la hubiera tenido de otra manera, pero para hacerlo necesito coraje, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, hay que tener el coraje de lo que uno sabe, ¿sí? Cuando uno está en una reunión internacional y de repente uno habla contra la astrología y sale un tarado de la audiencia a hacer una vindicación de la astrología, ¿sí? Bueno, hay que tener el coraje de taparle la boca, ¿sí? De decir frente a todos lo que hay que decir, sabiendo que eso después va a tener consecuencias, porque digamos, muchas veces esas consecuencias aparecen en forma no explícita, sino como represalias que se toman por atrás en un montón de circunstancias. Ese es un ejemplo, pero pueden pensar ustedes muchísimos otros ejemplos en los distintos trabajos que ustedes tengan. Si a veces actuar de acuerdo al conocimiento y a la razón, es imprescindible tener coraje. Y finalmente la misericordia, porque guiada por la razón, nos lleva a la justicia y posibilita la vida social. O sea, si somos misericordiosos, vamos a tratar de minimizar el sufrimiento. Y si vamos a tratar de minimizar el sufrimiento, lo que vamos a tratar es que haya justicia, ¿sí? Después cuando hablemos de sociedad, vamos a hablar un poco del concepto de justicia dentro de una sociedad, ¿no? Pero es la justicia en última instancia la que hace posible la vida social. Bueno, les dije que iba a hacer una nota de pie de página sobre qué es la razón,
Muy sucintamente, la razón es la capacidad de pensar en forma clara y coherente, ¿m? Con la mejor información disponible para implementar acciones destinadas a lograr objetivos que se pueden fundamentar como valiosos. Fíjense que estoy diciendo que la razón es una capacidad, o sea, una disposición del ser humano de pensar en forma clara y coherente, ¿sí? Con la mejor información disponible. O sea, cuanto más sabemos, mejor razonamos para implementar acciones, ¿sí? Que tienen que tener objetivos, pero esos objetivos tienen que estar fundamentados como valiosos en un sistema. Si no, no estamos actuando racionalmente. Y como la racionalidad, entonces, es una forma de acción que es disposicional, o sea, a veces se da y a veces no, no hay seres que sean racionales todo el tiempo. Somos racionales parte del tiempo y algunas de nuestras decisiones son racionales y otras no son racionales, ¿sí? No es cierto que el hombre sea un animal racional, que el ser humano sea un animal racional. Es un animal que bajo ciertas condiciones puede actuar racionalmente parte del tiempo, ¿sí? Entonces no hay que confundirlo y hay que tenerlo siempre en cuenta cuando tratamos con otras personas. Muchas veces las motivaciones de otras personas no están fundamentadas por objetivos que son valiosos en un sistema de valores que nosotros hemos adoptado. O sea, no todos los seres humanos son racionales. La mayor parte de los seres humanos, en mi opinión, no es racional la mayor parte del tiempo, ¿sí? Solo algunos se comportan racionalmente y parte del tiempo. Por ejemplo, sería un error pensar que los científicos son seres más racionales que los no científicos. Pueden digamos, trabajar racionalmente cuando están actuando, trabajando sobre un artículo, pero por ahí sus motivaciones son cualquier disparate. Por ejemplo, llenar su currículum con artículos para poder trepar en una carrera académica y tener reconocimiento y fama, ¿sí? Lo cual no tiene nada que ver, no es un objetivo fundamental ni que pueda ser calificado como valioso, por lo menos para mí, desde mi punto de vista. Ahora, cuando hacen el artículo, tienen que hacerlo racionalmente, porque si no, no se lo van a aceptar en las revistas, ¿sí? E incluso aunque esté hecho racionalmente, muchas veces no se lo van a aceptar igual, porque los referís pueden a veces ser irracionales, ¿no? Entonces, en la vida uno permanentemente está luchando contra la irracionalidad. Yo creo que una de las grandes virtudes de la Ilustración fue darse cuenta del valor de la razón, de esta capacidad de pensar en forma clara y coherente con la mejor información disponible, que es la de la ciencia, y actuar en consecuencia, y trató de fomentar el uso de la razón en la mayoría de los ámbitos humanos, ¿sí? Si hubiesen tenido mayor ventura, nuestro mundo acaso hoy sería mejor de lo que es, ¿sí? Eso por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, entonces lo que les estoy proponiendo es una ética del conocimiento, de la razón, del coraje y la misericordia, ¿sí? Que, como ustedes ven y adivinan claramente, tiene elementos de dos de mis autores favoritos, que son Spinoza y Schopenhauer. Eh, y también toma muchas cosas de la filosofía helenística, ¿sí? Tanto de los epicúreos como de los estoicos, que son mis dos escuelas favoritas helenísticas. También tiene algunas cosas de los presocráticos, pero bueno, nuestro conocimiento, como ustedes saben, de los presocráticos es más fragmentario que de los filósofos helenísticos. Y de estos elementos básicos, de estos valores básicos que se postulan en esta ética, es posible desarrollar muchos imperativos, ¿sí? O muchas normas de comportamiento, normas morales, que han sido expresadas por personas sensibles e inteligentes a lo largo de la historia. Y aquí simplemente les menciono tres, pero los invito a ustedes a tratar de inferir otras, ¿sí? Por ejemplo, pocas cosas desearíamos si realmente conociéramos lo que deseamos, ¿sí? Eso es una consecuencia de el conocimiento y es una consecuencia de
el coraje de admitir lo que ese conocimiento implica. Mirar atrás y con el conocimiento del hoy, decir lo que allá y entonces deseaba era un disparate, bueno, eso requiere un coraje, ¿sí? Y esa es una frase de La Rochefoucauld. Pocas cosas desearíamos si realmente conociéramos lo que deseamos, ¿sí? Hay una frase parecida que está en La Imitación de Cristo, de Thomas de Kempis, ¿no? Que dice, y al final les será dado cruelmente ver cuán vil y cuán nada fue todo lo que amaron, ¿sí? Refiriéndose a lo equivocado que pueden estar algunas personas. Bueno, otra cosa que se puede inferir, yo creo, es esta máxima de Epicteto, ¿no? El estoico. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. De las segundas no tiene sentido preocuparse. Y con las primeras haremos lo que podamos de acuerdo a lo que conocemos. Esto también se deriva directamente de eso. Y hay que tener coraje para admitir que hay cosas respecto a las cuales no podemos hacer nada. No podemos hacer nada respecto a enfermar y morir, por ejemplo, ¿sí? Eso también se dio cuenta Buda. Lo que podemos hacer es cambiar nosotros, cambiar nuestra actitud. Bueno, yo creo que eso se deriva también de este sistema ético. Y finalmente, vive bien y ayuda a vivir, que es una máxima de Mario Bunge, ¿sí? Que creo que sintetiza también muy bien, a pesar de que él parte de otros principios que son diferentes de estos, pero digamos, llegamos a la misma conclusión por caminos distintos, ¿no? O sea, hay que tratar de vivir bien, de vivir plenamente, de vivir con conocimiento, con razón, con coraje, con misericordia, con conciencia y autoconciencia, y hay que ayudar a vivir a los otros. Y los ayudamos porque por esa misericordia a la que a la que hago mención, ¿sí? Bueno, con esto llegamos al final de nuestro estudio de la ética, y entonces me permito rápidamente resumirles lo que hemos visto. Hemos visto que todos los organismos con necesidades valoran algunos elementos del mundo y de sí mismos. Los valores, ¿sí? Que son ficciones atribuidas a esos elementos que se valoran por los organismos. Los valores básicos o biovalores y los valores no básicos o valores psicológicos son la principal división que podemos hacer entre los valores. Aunque vimos que podemos ser mucho más sutiles y hablar hasta valores cuaternarios, ¿sí? La moral son normas impuestas en una sociedad para hacer cumplir valores que se consideran deseables y a los cuales llamamos bienes, ¿sí? El bien y el mal en sí mismos no existen, ¿sí? Son básicamente clases de equivalencia de cosas que consideramos nosotros como valiosas o disvaliosas, ¿sí? O sea, son el resultado de nuestras valoraciones. La ética es teoría metamoral, o sea, es el estudio, la justificación y el diseño de la moral. Es lo que hemos estado viendo en esta clase de hoy y lo que vimos un poco en la clase pasada. La acción debe estar regulada por la ética dentro de una sociedad, ¿sí? La ética en una sociedad racional debe llevarse a cabo científicamente para conducir a las reglas óptimas, ¿sí? De comportamiento y por lo tanto para establecer lo que es bueno y malo en el contexto de esa sociedad. ¿Y eso cómo se hace? Y se hace corrigiendo. O sea, no hay nada, digamos, trascendente en la ética, es una creación humana y por lo tanto la podemos cambiar si vemos que no funciona, ¿sí? Esta ética, por ejemplo, que yo les he esbozado, es una ética tentativa. Si ustedes me demuestran que a esos valores conviene agregar este, y le podemos dar una estructura axiomática de esta manera, y se desprende esta implicación que yo no me había percatado, bienvenido, y lo aceptaré con gusto, ¿sí? Entonces, la ética es algo que está en construcción y lo va a estar siempre, porque nuestras sociedades están en construcción y nuestras relaciones están en construcción, nuestra cultura está en construcción, y eso hace que nuestra visión del mundo vaya cambiando, nuestra comprensión de nosotros mismos vaya cambiando, y eso tiene que ser acompañado por una evolución
de la ética y de las morales que son formuladas bajo esas éticas. Bueno, con esto termino. La próxima clase nos vamos a encontrar para charlar de estética, ¿sí? Que también es un tema interesante. Así que bueno, los espero, ¿sí? Como siempre, es un gusto hablar con ustedes y el jueves que viene hablaremos también personalmente para la sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias.